Avatar: La venganza del demonio blanco. Capítulo 11. El levantamiento 4 años después, en algún lugar al sur del Polo Norte. Las montañas nevadas se podían ver con más frecuencia, dejando solo un camino estrecho para que pasaran los cruceros de la Nación del Fuego. Se podría jurar que si hubieran pasado por aquí antes, hoy en día se veían más montañas de hielo. El clima también era feroz. Incluso salir del crucero podría causar problemas de visión, lo cual era realmente un tormento. Pero este crucero tenía la misión de descubrir el paradero del crucero anterior que había desaparecido sin previo aviso. En diferentes zonas se ha descubierto que los cruceros desaparecen sin dejar rastro. Esta vez habían enviado uno nuevo, pero los soldados tenían mucha más experiencia. Sin embargo, cuando entraron en esta zona montañosa especial, el clima empeoró repentinamente. ¿Qué diablos está pasando con este maldito clima? El capitán del crucero miró el clima y no pudo evitar mostrar disgusto. Señor, deberíamos regresar. El hombre llamado Aligor sacudió la cabeza y en lugar de eso ordenó: continúen. Atravesaremos esta tormenta y descubriremos exactamente dónde estamos. Pero en ese momento, el sonido de pasos apresurados y respiración dificultosa se acercó desde atrás. Aligor miró en la dirección del sonido y encontró a uno de sus soldados, empapado en sudor, corriendo hacia él con expresión pálida. Señor, hemos encontrado a los que faltan. Aligor mostró sorpresa, pero cuando miró la expresión del soldado, la suya cambió. Frunció el ceño y luego salió a la cubierta del crucero, donde vio a lo lejos lanzas de hielo, y encima de ellas estaban las cabezas decapitadas de docenas de soldados de la Nación del Fuego. Señor, debemos abandonar este lugar e informar a la Nación del Fuego de un posible levantamiento incontrolable de la Nación del Agua. No podremos salir de aquí si somos atacados. Debemos hacer algo. Aligor caminó hacia la proa del crucero y de repente notó que la tormenta de nieve se había calmado. A lo lejos, sobre las montañas de hielo, podía ver decenas de figuras con máscaras de animales. Esto es una emboscada, las montañas son artificiales. Prepárense para la batalla. Gritó Aligor, pero al darse la vuelta, vio la cabeza del soldado que había estado hablando con él momentos antes tirada en el suelo. Sobre el crucero había una docena de esas figuras con máscaras, y una de ellas se destacó. Una figura con una máscara de dragón. Esta figura era muy alta, empuñaba una espada de cadena en la mano y todos parecían estar esperando que él hiciera algo. Sorpresa, ¿te gustó? Por tu expresión, debo asumir que no esperabas algo como esto. El hombre con la máscara de dragón agitó su espada ensangrentada y caminó hacia Aligor, quien retrocedió cuando la figura se acercó. Todas las figuras vestidas con atuendos de la Nación del Agua parecieron reír ante la sorpresa de este pequeño capitán enviado a investigar algo para lo que no tenían respuestas. ¿Cómo has logrado lograr todo esto? Una pregunta muy básica. El hombre al frente se quitó la máscara, dejando al descubierto unos brillantes ojos azules y un largo cabello blanco. Mi nombre es Torian. Soy el comandante del levantamiento y te condeno a una muerte insepulta. ¿Y quién ha decidido eso? Aligor mostró furia, pero en ese momento, desde diferentes direcciones, varias lanzas de hielo atravesaron su espada. Sintiendo debilidad en las piernas, cayó al suelo, sin poder hacer nada. El clima helado le impidió atacar y mostrar resistencia. Mientras la sangre brotaba de sus heridas, sus ojos se centraron en Torian, quien lo miraba inexpresivamente. No te atrevas a pedir clemencia, soldado. Estamos en guerra. Jajaja, Aligor se rió nerviosamente, un poco asustado. Sabía que moriría, pero no le importaba en absoluto. ¿Guerra? Hace mucho que perdisteis la guerra, malditos nómadas. Extendiendo su mano, Torian se aseguró de que esta muerte no fuera lo suficientemente rápida y preguntó: ¿sabes dónde puedo encontrar más cruceros como estos? Solo tengo unos 10 en mi colección. Necesitaría más para moverme en este lugar lleno de agua. Lugar. Que te jodan. Cuando la Nación del Fuego descubra que sus cruceros desaparecen con más frecuencia, arrasarán este lugar. Dijo Aligor con el ceño fruncido, un atisbo de satisfacción visible en sus ojos, imaginando ese momento. Pero Torian, que no recibió una respuesta satisfactoria, movió su espada y la cabeza de Aligor cayó al suelo sin ninguna resistencia. Al ver cómo se habían apoderado fácilmente a este crucero, le pareció que los maestros del fuego control se estaban debilitando. Comandante Torian, ¿qué hacemos con los rehenes? Darío se acercó a preguntar por los rendidos. Torian se dio vuelta y preguntó: ¿por qué necesitamos rehenes? Ahora no es el momento de preocuparse por ellos. Córtenles la cabeza. Por favor, tengo 2 hijos. Grieta.
Grieta. Grieta. Al ver cómo todos eran asesinados sin piedad, Darío caminó hacia Torian, que estaba parado en el borde de crucero, y le preguntó: ¿qué vamos a hacer con tantos cruceros? No tenemos los recursos para mantenerlos. ¿Es así? ¿Vale la pena recuperarlos? Necesitaremos que saquen a la gente de todas las aldeas que aún no han decidido si se unirán a nosotros en esta guerra o no. Temen que podamos perder. Torian había pasado mucho tiempo entrenando a estas personas, y ahora estaban entrenando a cientos de guerreros que serían los próximos graduados. Ahora su gran tribu no superaba los 4000 habitantes, más de la mitad de los cuales estaban aprendiendo las técnicas que Torian les había impartido. Los ancianos del sur habían estado considerando elegir a Torian como su nuevo gobernante, pero debido a su edad, esa decisión aún no se había tomado. La cultura sureña quedó devastada. Nadie sabía nada sobre el agua control, y Torian imaginó que la última tribu con guerreros formidables era la de su madre, que había sido exterminada hacía unos 4 años. El lugar que había sido utilizado para establecer el nuevo hogar para todas las tribus en el área sur, o la mayoría de los que se habían unido a ellos, ahora sabiendo que tenían la oportunidad de rescatar a todos los maestros agua control que habían sido capturados, estaban trabajando más duro. Para mejorar las armas, especialmente los cruceros, que ahora pasaron a formar parte de la flota de la tribu Agua del Sur. Evidentemente, muchos no estaban de acuerdo con la venganza. Creían que los métodos de Torian eran imprudentes y ponía en riesgo todo lo que habían construido hasta ahora. «Levanten la bandera», gritó Torian mientras se acercaban al borde del lugar donde ahora se escondían. Cuando Torian ordenó esto, una bandera azul se izó sobre el crucero, y en ese momento, la gente a lo lejos dio la señal. Al mirar el enorme muro que habían logrado construir, se sintió un poco alérgico. Habían sido 4 años amargos y ahora parecía que tenía una oportunidad contra la Nación del Fuego. El momento está cada vez más cerca. Torian murmuró con una mirada llena de dureza. Capítulo 12. En busca de la unificación, los guerreros han regresado victoriosos una vez más. Parece que los ancianos volverán a estar enojados. Torian caminó por los campos de entrenamiento sin quitarse la máscara. De hecho, no le gustaba que la gente lo viera, por lo que la mayor parte del tiempo pasaba completamente invisible. Comandante, hay una reunión que requiere su presencia. Una joven miró la sangre en la ropa de Torian y solo bajó la cabeza, temiendo enojarlo. Torian miró a la niña y le dio una suave palmadita en la cabeza, diciendo: «Muy bien, encárgate de limpiar las armas». Dicho esto, caminó hacia uno de los edificios más grandes. La gente, guerreros o no, lo miraban con absoluta adoración porque creían que Torian sería quien sacaría al sur de la miseria en la que se encontraba. Si seguimos atacando, enviarán una flota que no estamos preparados para detener. ¿Cómo nos defenderemos de algo así? Un anciano les gritó al resto al enterarse de que el grupo de Torian había salido a cazar nuevamente. ¿De qué tienes tanto miedo? Estamos expulsando a los invasores de nuestros mares. ¿Cómo deberíamos reaccionar ante eso? Saben que no somos lo suficientemente fuertes para enfrentarnos a una flota enemiga entera. Hasta ahora, solo hemos tratado con exploradores, no con verdaderos guerreros. Torian entró al edificio y se sentó en una de las sillas vacías, su mirada recorrió a cada uno de estos ancianos como si quisiera saber qué estaban pensando. Entiendo las preocupaciones de todos, pero me complace informarles que el plan que hemos estado discutiendo está a punto de comenzar. ¿Estás hablando de ese plan? Todos guardaron silencio. Ninguno se atrevió a decir nada cuando Torian habló del plan para un gran cambio. El lugar para nuestro futuro hogar permanente ha sido seleccionado. Los planos se han completado y esta noche comenzaré a crear nuestro hogar, dijo Torian después de discutir esto durante los últimos 4 años. El gran plan es solo el comienzo de la unificación. Un paso para que todo el sur se establezca como una nación verdaderamente unida y poderosa. Todo ello comenzaría por crear una gran ciudad diseñada para ser inexpugnable, y este plan pasaba por movilizar a todos hacia el nuevo hogar. Si todo sale según lo planeado, este lugar donde vivimos ahora será desde donde operaremos. Si la Nación del Fuego decide atacarnos, lo que harán es dañar un lugar que está vacío. Este es un gran cebo para la Nación del Fuego. Lo que saben es de la existencia de un grupo de asesinos que controlan el hielo y el agua, pero en todas las tribus por las que han pasado no encontraron a nadie, y cada año se hacía más difícil encontrar rastros humanos, como si todos hubieran desaparecido. Nuestra flota consta de 15 cruceros, todos los cuales han sido modificados para que podamos utilizarlos y están listos para ser utilizados en cualquier momento, dijo un anciano con la expresión más tranquila.
Torian miró a estos ancianos y dijo. Necesitaremos un gobernante, pero ese gobernante debe ser un guerrero, no un viejo tonto que se sienta en un cómodo trono dando órdenes. Lo que necesitamos es un líder, alguien que sepa cómo y cuándo hacerlo. Atacar al enemigo. Todos volvieron a guardar silencio. Sus miradas se centraron en Torian, insinuando algo. La gente cree en Torian. Todos han vuelto a aprender a dominar sus habilidades y tienen cada vez más confianza para enfrentarse al enemigo, como todavía lo hacen en el norte. Así que ese serías tú. Sería mejor si propusiéramos una alianza matrimonial con la princesa del norte, ambas son especiales por su color de cabello, y si nos unimos, podríamos crear una nación unificada que podría darle un giro a esta guerra. Estoy totalmente de acuerdo. Torian frunció el ceño. Él no quería casarse y mucho menos de esta manera, así que se negó como siempre lo había hecho. Debemos hablar nuevamente con las otras tribus que aún están dispersas. Son solo unas pocas, por lo que debemos convencerlas rápidamente para que se unan a nosotros. No los obligaremos a pelear. Esta decisión se tomó desde el principio, y recuerdo muy bien que tú la propusiste, dijo un anciano mirando directamente a Torian. Entonces eso es todo. Preparen a todos para el movimiento excepto a los guerreros más veteranos. Con eso, se dio por terminada la reunión y Torian, que tenía muchas cosas en la cabeza, regresó a su habitación. Quitándose la máscara, miró su reflejo en un espejo. Su mirada mostraba una falta de emoción, lo cual no le importaba. Según había escuchado, su padre era el mismo antes de conocer a su futura esposa, quien sería su madre. Lo primero que tenía que hacer era pensar en las represalias de la Nación del Fuego. Durante estos últimos años, no había atacado con frecuencia, pero en los últimos 5 meses habían estado mucho más activos, eliminando a los soldados invasores y haciendo creer al enemigo que este era un lugar donde muy pocos humanos podían vivir fácilmente. Esta noche todo comienza. Torian miró su reflejo en el agua y sintió una sensación llena de emoción. Si es coronado gobernante del sur, haga lo que haga, todos tendrán que aceptar sus órdenes. Aunque era solo un niño, pronto cumpliría los 15 años, que se considera la mayoría de edad. En ese momento iniciarán el contraataque, y una vez que eso suceda, no habrá vuelta atrás. Pero lo importante es que las otras tribus se unan. Había al menos 100 tribus que no querían arriesgar la vida de sus hijos en una guerra en la que no veían futuro. Y para cambiar eso, Torian necesitaba crear un lugar seguro, donde todos se sintieran seguros. Si esos submarinos de Daro propulsados por agua control tienen éxito, podríamos comenzar el contraataque lo antes posible, murmuró Torian mientras se recostaba en la cama a descansar. Necesitaba estar en perfectas condiciones para lo que sucedería después. Capítulo 13. La creación de una nación. Atención, eres lo mejor que tiene el sur para defender nuestras tierras y mares, por eso debes hacer lo que tengas que hacer para mantener este lugar seguro. Torian se presentó ante 1000 guerreros entrenados durante 4 años para enfrentarse a los maestros de la Nación del Fuego. ¿Cómo se ha conseguido algo así? Torian era un maestro del fuego control, aunque no le gustaba usar esa habilidad porque no podía controlar el inmenso poder de sus llamas cada vez que la usaba. Pero en las ocasiones en que lo hizo, todos sabían lo que había que hacer para defenderse de las llamas. Mirando a todos los guerreros enmascarados en silencio, Torian, como quien hizo todo esto posible, gritó. Estamos cada vez más cerca de recuperar a aquellos que nos han sido arrebatados. Hoy daremos un gran paso y estableceremos un dominio jerárquico donde uno gobernará la nación del sur para mejorar significativamente nuestro progreso hacia la libertad. Todos los guerreros se emocionaron al oír esto. Finalmente había llegado el momento de crear su propia ciudad única y dejarían de esconderse del enemigo. Para lograrlo, se asentarían lo más profundamente posible en el Polo Sur, estableciendo bases avanzadas donde su flota principal serviría como barrera para mantener protegidos sus mares. Y ahora que todo esto sería posible, no hace falta decir que estaban entusiasmados. Por lo tanto, todos abordaron los cruceros y se prepararon para partir hacia el lugar elegido. Mientras tanto, Torian montó en su grifo y gritó. Por nuestra libertad, mataremos a quien sea necesario. Síganme. Todos empezaron a correr hacia los cruceros. En ese momento se pusieron en funcionamiento 15 de ellos y las banderas de su nación comenzaron a ondear al viento. En apenas unos momentos, la flota que habían logrado construir estaba en pleno funcionamiento, dirigiéndose hacia el lugar donde construirían su reino. En el crucero principal se encontraba ahora Torian. Después de inspeccionar los alrededores con Doki, no encontró rastros de enemigos, por lo que bajó para conservar energía. Señor, todo marcha sin ningún problema.
La mirada de Torian se fijó en su mano derecha. Estaba dirigiendo la flota hacia el objetivo y era uno de los guerreros más poderosos que había logrado entrenar hasta el momento. Su nombre era Brad. Mantén todo así. Es de noche, así que no debería haber ningún problema, pero si alguien detecta un enemigo, no olvides informarlo de inmediato. La Nación del Fuego no debe descubrir nuestro poder actual, no hasta que los submarinos estén listos. Operacional. Torian caminó hasta la silla especialmente preparada para él y se sentó sin decir una palabra más. Todo el personal de logística y quienes operaban los cruceros no eran guerreros, pero su trabajo fue más que eficiente en el manejo de estos buques de guerra. Sabiendo que estarían lejos del objetivo, esto tomaría un poco de tiempo, por lo que todos descansaban mientras un pequeño grupo permanecía alerta. El Paraíso Sur era un lugar estratégico que se había tenido en cuenta para saber dónde se establecerían definitivamente. Solo entonces podrían seguir avanzando sin problemas, sabiendo con seguridad que no abandonarían ese lugar después. El número de habitantes aumentaba día a día. Muchos decidieron trasladarse con ellos para protegerse y otros con un propósito especial. Y esto llevaría a que un pueblo se uniera a ellos definitivamente, aumentando dramáticamente su número. Darío caminó hasta donde estaba Torian y dijo: "Este es mi último modelo de catapultas. Aunque es un arma antigua, en lugar de usar bolas de hielo normales, podríamos mejorar los proyectiles y hacer bolas de hielo con una especie de niebla fría que congela todo alrededor de ellos". Al observar esta arma que Darío había creado, Torian creyó que era perfecta para aquellos que no eran muy hábiles en dominar las artes del hielo, así que sabiendo que las armas podrían hacer que esas personas fueran útiles en una guerra, asintió. ¿Cuál sería el alcance? Torian frunció el ceño, queriendo saber esa información. Darío pensó por un momento y dijo: "Depende del diseño. Si los usamos defensivamente, tal vez 1 kilómetro a 1100 pies de altura. Envíalo a los diseñadores. Podríamos usarlos a la defensiva en el muro que construiremos cuando lleguemos a nuestro destino". Torian dijo que estaba bastante interesado en esta catapulta con proyectiles especiales. Unas horas más tarde, siguiendo una ruta especialmente diseñada para no tomar más tiempo del necesario, Torian montó en su grifo y miró a lo largo de la isla que elegirían para establecer su reinado. En el centro había una isla. Más lejos había 2 grandes montañas que estarían unidas por un gran muro de hielo, manteniendo a la flota enemiga verdaderamente alejada de la ciudad principal. Esto fue planeado de tal manera que si de alguna manera tomaban el muro, la ciudad no estaría en peligro, ya que tendría un muro extra para defenderse. Para aumentar la seguridad, crearían más montañas artificiales para seguir construyendo la gran muralla y tener la gigantesca isla completamente vigilada. Como no tenían un gran número, tendrían que jugar con la perspectiva del terreno y ser inaccesibles para algunos de ellos. Capítulo 14. Los cimientos del futuro. Este es mi límite, murmuró Torian al darse cuenta de que había llegado a su límite, por lo que se detuvo a mitad de la creación de esta ciudad, donde se había enfocado en crear calles con agua cristalina a ambos lados, lagos especiales donde se podrían criar peces y dividir parcelas donde se podrían construir casas. Mientras tanto, todas las demás personas que se habían centrado en levantar casas habían estado creando los muros de la isla por separado, lo que serviría para proteger la ciudad de los invasores en un caso hipotético si rompieran los muros. Como era de noche, todos eran más poderosos, por lo que gracias a esto, pudieron lograr avances significativos, completando los muros exteriores de la isla y logrando avances significativos en los 4 muros alejados de la isla que serían un punto de defensa sólido que no podría resistir ser violado. Observando desde el castillo de hielo la creación de esta nueva ciudad, Torian sintió una especie de logro por todo lo que había ido logrando y resolvió que esto era solo el comienzo. Lo preocupante del lugar en el que se encontraban era la falta de alimentos de la tierra. Estaban en el Polo Sur, por lo que tenían muy pocas posibilidades de encontrar una manera de crear alimento para sí mismos. Aunque podían comer pescado por la facilidad con la que lo obtenían, necesitaban establecer una línea comercial con las islas más al sur, donde había habitantes que estarían encantados de ayudarles. Pero antes de eso, Torian debería eliminar algunas de las colonias cercanas, librar a esas islas del peligro de esos enemigos y asegurarse de mantener el control de sus propios mares. Hay formas de cultivar algunas hortalizas, pero tomará tiempo hacer de este lugar nuestro hogar. También tendremos que mantener los movimientos de este lugar muy pequeños para evitar llamar la atención. Pensó Torian, observando cómo poco a poco se construían cosas para que la gente viviera en ellas.
Este proyecto, que desafía las condiciones climáticas en uno de los puntos más extremos del planeta, pretende desarrollar una alternativa para satisfacer las necesidades de quienes viven en zonas remotas donde los recursos son escasos. Señor, los recursos primarios han sido descargados, por lo que los viajes comenzarán momentáneamente. Brad informó de esto a Torian, quien simplemente asintió. No había forma de detenerse ahora. Lo que quería era preparar la sala del Consejo de Guerra donde crearía el mapa del Polo Norte involucrando tanto al sur como a algunas de las islas más allá del sur con las que podría comerciar. Sabía exactamente dónde contrabandeaban las colonias de la Nación del Fuego, así que antes que nada, necesitaba tener un mar seguro y pasar completamente desapercibido. Se necesitarán algunos años para convencer a esas grandes aldeas de que acepten una jerarquía para formar una nación. Torian necesitó mucho tiempo para negociar con esas aldeas. Era consciente de que los pueblos del sur se separaban del norte por sus ideales y la igualdad que querían alcanzar. Pero después de la guerra, todos los maestros del agua control habían sido capturados por la Nación del Agua. Para recuperar a esos maestros agua control, lo que Torian haría es capturar a los maestros fuego control, y cuando el número sea lo suficientemente grande, ofrecer un intercambio justo de prisioneros de guerra. Esto traería muchos problemas, pero es la única manera de recuperar a los maestros agua control que están cautivos. Había una base molesta al sur que debían eliminar, pero lo primero ahora era crear efectivamente estos submarinos y aumentar lentamente el poder de la flota de Southern Butter Nation. Además, Torian pronto se encargaría de establecer una alianza secreta con la isla Kyoshi, quien podría ayudarlos en lo que necesitaran. Además, ellos mismos podrían ser su canal comercial. Viendo cómo descargaban las cosas traídas por los cruceros, Torian, una vez descansado, comenzó a mover sus manos de un lado a otro, aliviando el clima tormentoso en ese lugar. Mientras agitaba sus manos, una poderosa ola de frío se dirigió hacia las otras paredes, aumentando su densidad y altura. A lo sumo lograremos permanecer ocultos por un año más antes de ser atacados por la Nación del Fuego, pero si uso el refugio anterior como punto de intercambio de prisioneros, esa podría ser la gran batalla. Murmuró Torian, imaginando una y otra vez cómo sería un intercambio de prisioneros. No sabía cuánto amaba la Nación del Fuego a sus soldados. Tal vez serían rechazados en el primer intento de intercambio, por lo que debía aprovechar esa oportunidad y traer de vuelta guerreros poderosos que le sirvieran en su lucha. Una vez que recuperara a los guerreros agua control, atacaría estratégicamente una de las colonias, eliminando a cualquier enemigo y utilizando familias inocentes a su favor. No quería destruir por completo la colonia de la Nación del Fuego porque serviría como puesto avanzado en su guerra. Ahora, al tener menos de 15 años, deberá centrarse en sus técnicas y mejorar las cualidades de su cuerpo. Una vez que este lugar esté en funcionamiento, debo ir a esa isla. Torian concluyó. Pensamientos de los creadores es recuerdo. Si te gusta lo que hago y quieres apoyarme, puedes leer más de 15 capítulos en mi Patreon. Es recuerdo. Capítulo 15. El sur en prosperidad. En los últimos meses han logrado interceptar 5 cruceros enemigos más. Esta vez estaban mejor preparados, pero no esperaban en absoluto las nuevas tácticas que estaban empleando. Para mejorar los puntos de control, Torian se había centrado en atacar áreas específicas y darles la vaga idea de que tenían un punto límite de control. Al entrar en la mente del enemigo y saber dónde atacar, podrían ganar ventaja en todo esto. Además de ganar grandes batallas y tener prisioneros de guerra, los pueblos de los alrededores habían decidido unirse a la Nación del Agua, que aún estaba debatiendo cómo colocar a su líder. Todos consideraban a Torian un líder y protector. La adoración que la gente le tenía era similar a la de una figura religiosa, aunque él no lo era. Pero ser el comandante general de todas las tropas lo convertía en el líder, y no había nada que considerar más que aceptarlo. ¿Cómo está la situación con la frontera? Torian reunió a su consejo de guerra para determinar el estado actual de la batalla, sabiendo que estaban a la defensiva. Brad se acercó al área donde se exhibía la flota de la Nación del Agua y dijo, señalando la zona fronteriza. Mantenemos a la mayoría de la flota cubriendo la frontera fuera de la Gran Muralla, que ahora está protegida por la Guardia Nocturna, mientras que en las montañas, han sido modificados para que sean imposibles de tomar por humanos sin habilidades de tierra control. ¿Y nuestra flota acuática? Actualmente solo tenemos 5 submarinos debido a la lenta producción de estas máquinas, pero son más que suficientes para mover equipos desde la base falsa donde tenemos el equipo de avanzada luchando constantemente contra el enemigo y donde custodiamos a los prisioneros.
Torian miró el mapa hecho de manera realista y supo que esta ciudad se mantenía muy segura, tan bien protegida que sería imposible que el enemigo la invadiera. ¿Hay alguna actividad de la colonia enemiga? Esto era lo que más preocupaba a Torian. Siempre se centró en estos enemigos. Brad sacudió la cabeza e informó. Hemos mantenido el control, dejando rastros en otros sitios remotos del sur donde no se encuentran aldeas que puedan ser incriminadas por nuestras acciones. Darío, quien estaba a cargo de fabricar las nuevas armas y supervisar la producción, dijo. Es urgente que las otras tribus se unan a nosotros, temen que nos estemos involucrando en algo que escapa a nuestro control. Pero tampoco debemos obligarlos. Cuando decidimos vivir aquí en estos mares, sabíamos perfectamente por qué lo hicimos, y es por la libertad. Seguimos creyendo que valorar las mismas cosas es esencial para nuestra cultura, pero con los nuevos planes, necesitamos forjarnos en una sola nación. Torian miró el control que tenían sobre el sur y dijo. Solo concéntrate en mantener turbulento el clima fuera de la Gran Muralla. Debemos mantener alejados a los cruceros enemigos hasta que tengamos una unidad completa. En cuanto al tema de la comida, yo me encargaré de eso. Visitaré una isla cercana para ver si podemos comerciar con ellos, aunque una parte de mí dice que se negarán a involucrarse en nuestra guerra. Torian había estado pensando en la forma correcta de hacer esto durante los últimos meses. Darío hizo una última pregunta. ¿Qué pasa con nuestro nombramiento de gobernante? Lo hemos estado retrasando demasiado. Creo que no hay objeción en nombrar a Torian nuestro líder. Brad propuso esto desde el principio. Todos sobrevivieron y tuvieron la oportunidad de luchar gracias a Torian, quien pacientemente les mostró el camino. Ahora habían decidido seguirlo en esta turbulenta guerra y sería un honor morir por esta causa. Así que está decidido. No os preocupéis. Tal vez al final de esta guerra, alguien más ocupe mi lugar. Torian se levantó y se alejó para hablar consigo mismo. Había llegado el momento de que Profeta todos buscaran embarcarse en este genocidio. Solo necesitaba limpiar la casa de su madre, y para eso necesitaba soldados de élite. Caminando a lo largo de la Gran Muralla, que estaba experimentando mejoras como catapultas integradas que serían operadas desde dentro y zonas especiales de tiro con arco donde dispararían flechas de hielo al enemigo. En cambio, en zonas con menor vigilancia imposibilitarían el acceso a cualquiera que quisiera invadirlas. Mañana viajaremos a un nuevo lugar. Conoceremos gente que quizás nos odie o decida trabajar con nosotros, murmuró Torian, acariciando la cabeza de Doki, quien había sido un compañero increíble. Capas de nubes negras cubrían el cielo mientras las lluvias primaverales seguían cayendo al suelo. La lluvia era tan fina como el susurro de una criatura gigante. Mientras la lluvia seguía cayendo, las calles de la gran ciudad permanecían limpias porque, mágicamente, toda esa agua fluía hacia los arroyos de un lado y seguía viajando hasta el gran lago. En lo alto de la gran muralla, decenas de hombres se encargaban de mantener las armas y vigilar para que ningún enemigo pudiera siquiera soñar con cruzar estos grandes muros. Pero la defensa era relativamente baja porque la flota estaba cerca durante el día y regresaba por la noche, ahorrando mucha energía. La parte trasera de la gran muralla estaba tan desolada como siempre. A pesar de contar con las instalaciones adecuadas, muchas personas no pasaban por estos lugares durante la noche. Torian se sentó junto a una ventana mientras el viento soplaba con fuerza. Deberíamos viajar con este clima, pero si queremos evitarlo, podríamos simplemente volar por encima de las nubes. Torian murmuró mientras miraba el clima a través de la ventana. Habían pasado muchos días desde que todos se mudaron a este lugar, y a excepción de los soldados que permanecían custodiando a los prisioneros de guerra en el antiguo lugar considerado su hogar, todos los demás se quedaron en esta zona. Muchas personas podrían olvidar el dolor y el odio que los oprimió durante un largo período de sus vidas, pero Torian no lo olvidó, y lo mejor de tener pesadillas fue que realmente podía recordar ese día en el que lo perdió todo. La forma en que lloraba su madre, ese hombre que le cortó la cabeza y cómo su padre acabó sacrificándose para acabar con la mayoría de sus enemigos de aquel entonces. Sintiendo la necesidad de proteger a estas personas ahora, sabía que pronto tenía que elegir cómo atacaría y cómo protegería a aquellos que todavía estaban tras las rejas enemigas. En unos años, podríamos enviar un mensaje a la Nación del Fuego. Si vienen por nosotros, lucharemos en nuestro territorio y podremos escapar cuando quisiéramos. Pensó Torian, analizando una y otra vez las formas en que podrían defenderse. La situación era como analizar un campo de batalla, sabiendo que estaban rodeados de agua y que bien podían asestar un duro golpe a la Nación del Fuego, que ni siquiera podía imaginar el poder que ostentaba el sur en ese momento.
Quitándose el abrigo después de cerrar la ventana y encender con más fuerza el fuego de la chimenea, Torian se quitó la camisa, dejando al descubierto los grandes músculos de su cuerpo desarrollado. En el proceso de absorber el poder que le había sido otorgado, aprendió muchas técnicas extrañas que nadie más podía desatar. Eso le dijo a Torian que era algo especial. Teniendo el cuerpo de un niño de más de 15 años, Torian se había embarcado cada vez más en peligrosos campos de batalla donde había resultado herido. Había algunas cicatrices de quemaduras, otras de cortes con armas blancas y otras provenientes del entrenamiento. La forma especial que tenían de luchar era algo que nadie había visto antes. Ahora aprovecharon las condiciones climáticas para derrotar a los invasores. Después de que comenzaron a ocurrir numerosas desapariciones de cruceros de la Nación del Fuego, dejarían de viajar solos y comenzarían a enviar más de un crucero, reducirían su actividad en áreas donde creían que estaba el enemigo y viajarían a través de áreas donde creían que no serían atacados. En los últimos años, la cercana colonia de invasores ha perdido numerosos guerreros formidables, cruceros de alta calidad y miles de soldados que desaparecieron sin dejar rastro. Todo esto comenzó a alterar el orden de conocimiento de la Nación del Fuego, que comenzó a creer que había un grupo de maestros agua expertos todavía en el sur cuando creían que todos habían sido capturados. Mientras ataquemos en el momento adecuado, no perderemos, así que ahora es el momento de negociar con otras islas. Torian, que había visto que la lluvia había cesado, miró a Doki, que estaba durmiendo, y lo despertó. En estos momentos de urgencia, tenían que aprovechar cada momento, y Torian, que era el guerrero más fuerte del sur, no podía permitirse el lujo de permanecer alejado por mucho tiempo, pero era quien podía llegar más rápido a otros lugares a través de su grifo. Al ver cómo su casa desaparecía en las tormentas de nieve que se creaban artificialmente fuera de los muros, Torian sonrió levemente, sintiéndose orgulloso, y luego partió hacia la isla que estaba muy cerca de su ubicación. En medio de la oscuridad, Torian viajó a la isla más cercana y más fácil para iniciar la interacción. Esta isla es conocida como el hogar del avatar. La zona que más tarde pasó a ser conocida como Isla Kyoshi era una península cuyo asentamiento más destacado era Yokoya. Esta aldea era una comunidad de agricultores y pescadores asolada por la pobreza cuyas duras vidas estaban marcadas por un trabajo monótono y un obstinado sentido de orgullo xenófobo. La península carecía de importancia económica o estratégica. En general, los barcos mercantes lo evitaban debido a los vientos y corrientes predominantes del cercano estrecho de Cola de Ballena. En consecuencia, el gobierno del Reino Tierra no tenía ningún interés en gobernar el área. La gente de Yokoya, por tanto, vivía en relativo aislamiento, salvo contacto ocasional con la ciudad de Kinchao o algún viajero ocasional. Durante la época del avatar Kyoshi, un señor de la guerra conocido como Chin el Grande conquistó casi todo el Reino Tierra con sus ejércitos, excepto Basingse y Yokoya. Cuando el señor de la guerra marchó con su ejército hacia el cuello de la península en el año 270 DG, el avatar Kyoshi evitó una batalla y logró mantener a su pueblo a salvo de la invasión. Usando una combinación de diferentes técnicas de control para separar su península del resto del continente para formar la isla Kyoshi. Después de la muerte de Kyoshi, la isla permaneció estrechamente asociada con ella en la memoria popular, y algunas personas creyeron erróneamente que ella nació allí. Como la isla no tenía ninguna ventaja militar significativa y era el hogar de algunos maestros tierra, la región no fue atacada en absoluto durante las etapas tempranas y medias de la guerra. Por eso Torian había elegido esta isla, que estaba muy alejada del Polo Sur y era perfecta para ofrecerles alimentos que no se encuentran en otros lugares donde abunda el frío extremo. Pero asumir esta alianza sería una gran desventaja en la mente de quienes lideran la isla simplemente porque se verían involucrados en la guerra que han estado evitando durante todos estos años. Aún así, Torian confiaba en que sus fuerzas actuales podrían hacer frente a las de la Nación del Fuego, y muy pronto, cuando expulsaran a los invasores, tomarían el control del mar al sur para mantener al enemigo a raya. Torian aterrizó frente a la estatua de la mujer guerrera que se encontraba en la zona trasera de la isla, luego le dio unas palmaditas a Doki para que se alejara y se mantuviera fuera de la vista de estas personas, quienes ahora debían permanecer alerta. Si este lugar era tan especial como le habían dicho, los guerreros lo encontrarían primero, así que decidió sentarse y encender un fuego. Al ver cómo las llamas azules hacían contacto con la madera húmeda, cambiaron a un tono naranja y en poco tiempo la hoguera quedó completamente encendida. Pasaron los minutos y Torian estaba sentado frente a la hoguera cuando escuchó algunos sonidos a su alrededor. «Es una noche muy fría, ¿no quieres venir y unirte a mí?»,
Sin respuesta, Torian se levantó y levantó las manos para indicar que no quería causar problemas. Con un movimiento rápido de su mano, la hoguera se apagó y, a la luz de la luna, las personas que lo rodeaban pudieron verlo. Los habitantes de la isla no tenían intención de recibir atención no deseada y, como resultado, a menudo eran hostiles hacia los extranjeros, por temor a los espías de la Nación del Fuego. Quizás no fue muy inteligente encender una hoguera. ¿Cómo podría alguien encender esa madera mojada? Evidentemente, los que habían venido estaban más alerta que nunca. No soy tu enemigo, pero exijo una reunión con el líder de esta aldea lo antes posible, dijo Torian perdiendo un poco la paciencia. Pero en ese momento, una especie de cuerda salió disparada de la oscuridad y se envolvió alrededor de sus manos y pies. Ante este repentino ataque, Torian no mostró respuesta. Se quedó quieto en el mismo lugar. Decidiremos que ha invadido territorio prohibido. Una voz femenina se escuchó detrás de Torian, quien inmediatamente lo neutralizó. Al mirar a las mujeres conocidas como las guerreras Kyoshi, Torian no mostró hostilidad y dijo: si yo fuera tu enemigo, te habría atacado hace mucho tiempo. Mira mi ropa y entenderás de dónde vengo. Soy el líder supremo de la Nación del Agua del Sur. Vengo para negociaciones importantes que involucran a su isla. No estamos involucrados en la guerra. Torian miró a la mujer frente a él y le preguntó: ¿estás tan seguro de eso? Es hora de que te involucres un poco en la guerra que has estado evitando por miedo. Esto no es una opción sino tu obligación. Parece que está diciendo la verdad. ¿Qué hacemos? Uno de los guerreros Kyoshi miró a la joven, quien fulminó con la mirada a Torian. Muéstranos. Si eres de las tribus Agua, debes saber Agua Control. La chica llamada Suki no bajó la guardia ni un solo momento. Torian simplemente calmó su respiración, y con un solo movimiento de sus dedos, el suelo comenzó a congelarse rápidamente, atrapando a las guerreras Kyoshi que intentaban liberarse ante ataque. Si fueran mis enemigos, estarían muertos antes de darse cuenta de que su isla está siendo invadida, así que deberíamos tratarnos unos a otros como simples extraños. Suki, que se dio cuenta de que Torian no podía pertenecer a la Nación del Fuego, bajó la guardia, asintió y dijo: te llevaremos con nuestro líder. Al escuchar estas palabras, Torian asintió, volvió a mover su mano y el hielo que cubría los pies de las guerreras Kyoshi desapareció por completo. Cuando fue liberado, Torian sonrió levemente, esperando que estas mujeres le mostraran el camino. Me quedaré cerca, cuida tu paso. Suki, que parecía ser el líder, caminaba delante y Torian lo seguía de cerca, sosteniendo su espada. En el camino oscuro, Torian pudo notar muchos movimientos en los callejones, por lo que dijo: pido disculpas por la visita no deseada. Solo pude venir de noche para evitar meterte en problemas. Por cierto, ya que pareces ser el líder de los guerreros, ¿cómo te llamas? Suki se detuvo, giró la cabeza, miró a Torian y dijo: Suki, ahora sígueme sin hablar. No estaba de humor. Por un momento pensó que era un espía de la Nación del Fuego, pero parece que no era así, por lo que fue una falsa alarma. Ella todavía no sabía cuáles eran las intenciones de alguien como él en esta isla, pero si se trata de una guerra que aún no ha terminado, eso significa que habrá muchos problemas. Además, le molestaba cómo Torian los llamaba cobardes por no participar en la guerra donde miles han muerto. Espera aquí. Suki no se giró para ver qué pensaba Torian. Entró en una cabaña que parecía ser el lugar de encuentro y al cabo de unos minutos abrió la puerta. Torian, con una mirada tranquila, admiró el detalle del maquillaje que usaban estas mujeres y se maravilló, preguntándose cuánto tiempo les tomó quitarse ese maquillaje de la cara. Capítulo 18. Negociaciones en la cabaña donde había mucha gente reunida. Torian entró con una mirada nada intimidante. Había estado en diferentes campos de batalla y hacía tiempo que había dejado de ser considerado un niño. Estas personas tampoco lo vieron como un niño y estaban nerviosos por el motivo de la visita de Torian, por lo que estaban reunidos, esperando escuchar la calma de sus preocupaciones. Al mirar a la mujer sentada frente a él, Torian asumió que ella era la líder de esta isla, por lo que se presentó. Mi nombre es Torian y se me considera el guardián de la actual coalición que se ha estado formando en algún lugar del sur. Soy Yukari. Durante muchos años, me he asegurado de mantener esta isla fuera de cualquier conflicto que pueda surgir en la guerra, y preferimos que siga así. Por favor, indique el propósito de su visita para que podamos terminar nuestra conversación. Más rápido. Torian había esperado este trato, pero aún así, teniendo un propósito, dijo: en algún momento, atacaremos una colonia de la Nación del Fuego y planearemos expulsar a todos los invasores de los mares del sur.
Pero como sabes, las condiciones del Polo Sur son muy complicados para mantener a flote los recursos alimentarios, y mantener un ejército es mucho más caro que simplemente formar uno. Pensé que ya no había maestros agua en el sur. Yukari no le creía a Torian y no arriesgaría la seguridad de esta isla por una guerra que no les concernía. Al recibir murmullos de las personas que escuchaban la reunión, Torian preguntó: ¿son estas personas dignas de confianza? ¿Cómo te atreves a desconfiar de aquellos que necesitan aliados? Estoy librando una guerra, Lady Yukari. Tal vez usted no entienda el concepto de guerra, pero en ella matamos o morimos. Si, por alguna razón, la información que le estoy proporcionando ahora se filtra, estoy seguro de descubrir quién filtró esa información y, créanme, no soy cortés con mis enemigos. El tono de Torian era más cruel que cualquiera de los invasores con los que Yukari había tratado, por lo que no dudó ni un momento con esas palabras. Yukari frunció el ceño y, en un tono de voz más alto, dijo: y no nos arriesgaremos a ser parte de la guerra. ¿Qué es exactamente lo que necesitas? Comida, algunos recursos especiales que no se pueden tomar en el Polo Sur y, a cambio, recibirás la protección de nuestros guerreros, dijo Torian, confiando en su parte del trato. Esto no involucraría directamente a esta isla, por lo que era lo único que podía pedirles. ¿Cuántos guerreros tienes? Esa es una pregunta bastante peligrosa, Lady Yukari. Todo lo que puedo decirle es que tenemos suficientes guerreros para lanzar un contraataque y eliminar a todos los invasores de una sola vez. Torian no sería tan tonto como para mencionar la cantidad de guerreros que tenían. Yukari miró a la gente detrás de Torian y dijo: no tenemos mucha comida y trasladarla sería complicado debido a nuestra proximidad a otras islas. Tenemos una manera de mover recursos sin que nadie se dé cuenta. Podemos cargarlo por la noche y, a la mañana siguiente, nadie se dará cuenta de que has estado moviendo recursos. Incluso si es de día, nadie se daría cuenta. Además, si te atacan en cualquier visión, nuestra flota acuática podría evacuarte rápidamente. La peculiaridad de los submarinos era única y algo que, según ellos, nadie había logrado hasta el momento. Teniendo eso en cuenta, Torian lo estaría usando por ahora para mover recursos de las islas que decidieron apoyarlas con recursos militares para la guerra. Todo el sur estará unido a finales de este año. Para entonces, conoceréis verdaderamente nuestras capacidades. Primero, eliminaremos todas las fuerzas navales del sur y nos encargaremos de rescatar a muchos de los que han sido puestos bajo confinamiento. Los ojos de Torian no mentían. Quería buscar la libertad de los que habían sido capturados. Un hombre entre la multitud sacudió la cabeza y preguntó: ¿cómo exactamente lograrás eso? Todavía me pregunto cuánto tiempo llevas luchando por confiar en tus palabras. En mi opinión, no eres más que un niño que juega a ser un hombre. Tal vez esté mintiendo. Yukari, que escuchó toda esta conmoción, gritó: ya basta. No hables a menos que te pidan tu opinión. Parece que todavía no confían en mí. Pensé que la gente, al menos las guerreras Kyoshi, lucharon no solo por esta isla sino también por los necesitados. Ustedes se han mantenido al margen de esta guerra, pero nosotros no. Yo he visto cómo la Nación del Fuego comete genocidio contra mi pueblo, y créanme, les pagaré ese daño. Todos pudieron sentir las frías palabras de Torian, y un escalofrío recorrió sus cuerpos. Muchos se atrevieron a no mirar a Torian, y eso incluía a muchos de los guerreros Kyoshi detrás de Yukari. Suki fue una excepción. Ella compartió algunas de las palabras que él había dicho, pero no tenía nada que decir porque sabía poco sobre la guerra. Al escuchar eso, Yukari no supo qué decir, porque rechazar a Torian, que todavía estaba luchando, era algo que no podía permitirse. Suki, que quería expresar sus pensamientos, se acercó a su madre y le preguntó: tenemos mucha comida aquí en el sur que ellos no tendrían. ¿Qué hay de malo en darles un poco si nadie se entera? Sus ojos no le han dado y si todo lo que dice es verdad. La mirada de ese hombre se llena de rencor. No quiero ser parte de todo el mal que querrá desatar con quienes son sus enemigos. Dijo Yukari, sin saber qué responder en ese momento. Suki no dijo nada más. Se paró detrás de su madre y miró a Torian, quien parecía haber pasado por mucho. No puedo darte una respuesta, pero si me muestras cómo tomarás los recursos de esta isla, tal vez vea cómo ayudarte. Yukari se levantó sin decir nada más y salió de la cabaña. Torian le recordó solo una cosa. Mi gente me necesita. No puedo permanecer alejado del frente por mucho tiempo, así que espero una respuesta clara pronto. Tendrás las pruebas lo antes posible. Realmente espero tu apoyo. Aún seguían en su memoria las palabras de su padre. Recuerda que a la hora de pedir algo hay que analizar la situación.
No se debe exigir un vaso de agua a una familia que apenas tiene para beber. Torian sabe que no debe poner en peligro a estas personas, por lo que tras obtener una fuente de recursos accesibles, comenzaría a expulsar a las fuerzas invasoras. Todo esto no llevaría más de un año, por lo que nadie se centraría en esta isla cuando el enemigo de los invasores esté más allá del Polo Sur, y a cambio de ello, expulsarían a las fuerzas enemigas de esta zona. Recuperar el control del mar es una prioridad para la Nación del Sur. Una vez recuperen el control de su territorio, iniciarán ataques contra las colonias, y solo entonces decidirán si negocian o no con la Nación Tierra para idear planes y hacerse con el control de la futura guerra que aún no ha terminado. Una vez que todos abandonaron la cabaña donde estaba Torian, él permaneció solo, reflexionando sobre la simulación de batalla que había estado ideando una y otra vez. ¿Cómo encendiste ese fuego de la nada? Suki estaba realmente intrigada por esto porque no podía imaginar dónde podría haber encendido ese fuego. Torian entendió las preocupaciones de este guerrero y dijo: mi madre era de la Nación del Agua, mientras que mi padre pertenecía a la Nación del Fuego, así que, como su hijo, heredé el control sobre ambos elementos. Eso es increíble. Suki miró ambas manos de Torian, cada una manipulando un elemento diferente. No suelo usar mucho el fuego debido a mi falta de autocontrol. Tiendo a dañar muchas cosas cuando uso ese poder heredado de mi padre, dijo Torian mientras se levantaba y miraba la armadura de Suki, pensando en alguna manera de obtener ideas para su propia armadura. Suki también se centró en el cabello blanco de Torian y preguntó: entonces, ¿qué pasó con tus padres? Muerto. Mataron a mi madre delante de mis ojos, y mi padre protegió la aldea tanto como pudo para que todos pudieran escapar. Eso fue hace unos 4 años. Desde entonces, he hecho todo lo que está en mi poder para mantener todos están luchando y les hemos enseñado a defenderse. Ahora tenemos la oportunidad de contraatacar, pase lo que pase, créanme, recuperaremos el control del mar. Torian se dio cuenta de que estaba diciendo demasiado y salió de la cabaña. Suki rápidamente siguió a Torian y le preguntó: ¿a dónde vas? Te daremos una cabaña para que puedas pasar la noche. Hace mucho frío y podrías enfermarte por estar expuesto a este clima durante la noche. Torian permaneció en silencio, por lo que Suki avanzó y se paró frente a él. ¿Cómo llegaste a la isla sin que nos diéramos cuenta? No hemos visto ningún barco cerca y no puedes volar. Suki miró a Torian con sus grandes ojos, esperando una respuesta que disipara sus dudas. Necesitaba reunir mucha información sobre este chico desconocido para que su madre pudiera confiar en él. Mientras caminaban hacia el bosque, Torian miró al cielo y dijo: a través de mi grifo. Es bastante tímido, así que no lo asustes o no comerá durante una semana. En ese momento, una gran figura cayó del cielo. Un enorme grifo, con la parte frontal que se asemeja a un águila gigante, tiene plumas negras, un pico afilado y poderosas garras. La parte trasera se parecía a un león, con pelaje igualmente oscuro, piernas musculosas y una cola larga con pelo morado. La cautelosa Suki se hizo a un lado e instintivamente levantó las manos al ver a esta criatura que nunca antes había visto. Esto pareció molestar a Doki, quien se movía a espaldas de Torian, listo para defenderlo de esta extraña mujer. Ella es una mujer. Solo tiene la cara pintada como todas las guerreras Kyoshi. Torian estaba molesto por la desconfianza de Doki. Todo comenzó después de que le dijera que en el futuro se le acercarían mujeres para comérselo. Hizo esa broma porque todos querían montarlo, y Doki, que estaba muy orgulloso de volar solo dejaba que las mujeres lo montaran, pero esto se volvió peligroso, por lo que redujo esos vuelos. Nunca esperó que Doki fuera vigilante con las mujeres, lo que ha despertado cierta desconfianza desde entonces. ¿Volaste sobre él? Suki bajó las manos y miró nerviosamente a la criatura voladora. Torian acarició la cabeza de Doki y dijo: él es mi compañero. Cuando estaba a punto de morir, él me salvó y desde entonces hemos sido inseparables. Doki mostró una mirada gloriosa. Quería que esta mujer de la cara pintada sintiera lo increíble que era y lo elogiara como si fuera un invitado especial. El rostro de Torian no supo cómo reaccionar. Había pasado la mayor parte de su vida entrenando, matando y pensando en la guerra, por lo que una parte de él no sabía cómo interactuar sin ninguna intención real. Es majestuoso, como si fuera un guardián. ¿Hay más de este tipo? Suki acarició el pelaje de Doki, quien cerró los ojos al sentir que estaba siendo debidamente elogiado. Torian sacudió la cabeza al escuchar esto y dijo: no hemos encontrado más grifos. Me temo que están muy bien escondidos o es único en el mundo. ¿Y puedes volar sobre él? Los ojos de Suki mostraban una emoción oculta.
Torian fue muy directo con sus palabras, y en una situación en la que no sabía cómo distanciarse de Suki, le preguntó. ¿Quieres dar un paseo? En verdad, Torian esperaba que ella se negara, pero ahora que se lo había propuesto, no quedaba más remedio que volar un poco antes de enviar la carta al puesto avanzado que habían estado creando recientemente. Bájate. Demos un paseo. Torian se subió a la espalda de Doki y le tendió la mano a Suki para que pudiera sentarse frente a él. Si por alguna razón ocurría un accidente, todos los planes que había hecho se derrumbarían y, para ser honesto, no quería dar explicaciones. Cuando Doki sintió a ambas personas en su espalda, dio una mirada seria, queriendo asustar a esta mujer que quería volar con él. En ese momento, cuando Doki agitó sus alas, se disparó hacia el cielo a gran velocidad, algo que rara vez hacía. Torian agradecía ser tan cauteloso porque aquellos que no estaban acostumbrados a volar de esta manera podrían caerse de la espalda de Doki cuando hacía maniobras inesperadas en el aire. El rostro de Suki, si no fuera por la pintura, habría estado pálido, y ella no era alguien que mostrara sus emociones como una persona común, así que simplemente sostuvo con fuerza las manos de Torian, que sostenían algunas correas en las que confiaban. Tómatelo con calma, Doki, hacia la pared, dijo Torian mientras miraba al emocionado Grifo, quien parecía estar tratando de asustar a Suki con cada giro que hacía en el aire. Los pensamientos de Torian se centraron en lo que haría después de obtener el apoyo de la isla Kyoshi. Nada más le importaba excepto iniciar el ataque necesario para rescatar a los que habían sido capturados y reforzar el número de su ejército. Su objetivo también era celebrar un encuentro con el norte. Quería enseñarles su método de control del hielo y que lucharan bajo su mando, pero eso era más complicado que ganar una guerra. Obtener el apoyo del norte fue muy complicado porque su poder estaba establecido, por lo que pedirles que lucharan en sus términos sería algo que no aceptarían. ¿Ese enorme muro es? Suki miró el enorme muro que no debería existir en términos reales, y cuando Doki se detuvo, Torian saltó de su espalda. Este lugar era la ciudad más grande jamás creada por la Nación del Agua del Sur, donde la mayoría se había unido y ahora había más de 7000 habitantes, algo absolutamente sin precedentes. Lo que ves al otro lado del muro son los submarinos. Su función es mover tropas y transportar recursos de suma importancia. Mientras viajan por agua, son propulsados por maestros agua y pueden atacar a los cruceros enemigos sin que se den cuenta. Torian se centró en convencer a Suki, quien era la hija del líder de estas aldeas. Suki quedó impresionada al principio, pero después de recordar que nunca creyó que Torian mintiera, dijo. También creo que debemos luchar no solo por nuestra isla, sino que creo que defender los valores y salvar a personas inocentes también es nuestro deber. Lo que dijo provino directamente de sus propias creencias. No había mejor manera de expresar lo que sentía que con alguien que había estado peleando desde pequeño como Torian, y pensó que ayudarlo podía ser lo mínimo que podían hacer. Sígueme, hace frío aquí. Torian se acercó al borde de la pared y, usando su control sobre este lugar, agitó su mano para hacer aparecer algunos pasos largos. Pero no se olvidó de enviar un mensaje a través de Doki para que algunos submarinos fueran a la isla Kyoshi y le mostraran a esa mujer lo fácil que podía ser el comercio entre ellos. Suki bajó las escaleras y se sorprendió al ver grandes estructuras de madera con muchas cosas que no sabía a un lado de la pared. Pronto llegaron a una cabaña que se extendía a lo largo de la pared, y Torian, que había estado aquí antes, encendió un fuego con su control de fuego. Caminó hasta la esquina para patear algo caliente y dijo, ¿necesitas algo más que un trago? No tengo muchas cosas aquí y no quiero hacerte perder mucho tiempo. Regresaremos lo antes posible. Tan pronto como el mensaje esté terminado. Solo un poco de agua. Necesito quitarme la pintura de la cara, dijo Suki con un poco más de confianza. Hoy había aprendido cosas que nunca imaginó saber y estaba muy emocionada de que Torian resultara ser tan abierto. Torian caminó hasta un barril de madera, tocó el agua y la calentó lentamente con su control de fuego para que no estuviera demasiado fría. Cuando terminó, caminó hacia uno de los sillones de cuero y sacó un paño blanco para que ella se limpiara. Aquí las condiciones de vida no son tan complicadas. No nos morimos de hambre, pero es aburrido comer siempre pescado. Al menos buscar otras opciones es bueno. Torian intentó explicarle sus propios pensamientos a Suki. No creía que tuviera malas habilidades de comunicación. No era un tonto, pero ciertamente no perdía el tiempo hablando con la gente de este lugar. Todos lo conocían por ser bastante estricto con el entrenamiento y liderar con dureza, pero los beneficios obtenidos a través de eso eran algo que pocos podían igualar. Cuando el té estuvo listo, le sirvió una taza a Suki y se sentó en el otro extremo del sillón, mirando el fuego, y dijo.
Todos los que vivimos aquí hemos perdido algo en la guerra, pero no dejaré que sigamos perdiendo. ¿Cómo planeas ganar la guerra? Suki no podía ver cómo Torian y esta gente del sur podían derrotar por sí solos a quienes iniciaron la guerra. Torian miró a Suki directamente y dijo: aquellos que todavía quieran seguir luchando se unirán a nosotros y ganaremos siendo más despiadados que esos soldados de la Nación del Fuego. Dijeron que la fe es importante en las guerras. Cuando se crea una figura religiosa, todos los guerreros se convierten en demonios y suelen ser imparables. Torian quería hacer lo mismo. Buscaría ser esa figura en quien todos puedan confiar para tener el control en el campo de batalla. El norte debe unirse a nosotros. El primer paso será rescatar a los que han sido hechos prisioneros, y luego eliminaremos las colonias una por una. Cuando llegue el momento, borraremos a los traidores, y con la ayuda de la Tierra Nación, lanzaremos un contraataque en el momento más inesperado. Por alguna razón, Torian confiaba en Suki. Era poco probable que hubiera alguien malicioso cerca de él, por lo que mantuvo la calma. Suki entendía el sentimiento de Torian, pero no sabía si la guerra debería continuar después de todos estos años. ¿Crees que harás una diferencia? Por supuesto, ahora pasaremos a la ofensiva, y con el poder que se me ha concedido, eliminaré a todos aquellos que nos han matado durante generaciones, dijo Torian mientras se levantaba. Creo que lograrán algo mejor que eso. Nunca escuché al sur tan fuerte como lo acabo de ver ahora. Suki se puso de pie, sintió la forma en que se comportaba Torian y supo que él no había hecho nada más que pensar en la guerra. En cierto modo, eran similares pero diferentes. Torian planeó eliminar a los invasores y Suki planeó defender a los inocentes. Aquí surgió una pregunta importante. ¿Es mejor defender que atacar? Sé lo que estás pensando. Las tribus del sur lucharon a la defensiva, y mira cómo terminaron todas. Siempre habrá alguien que busque atacar tu hogar pacífico, incluida tu isla. Torian, que escuchó la canción de Doki, supo que había enviado el mensaje, así que se puso de pie,